El día de hoy vamos a hablar de 3 características importantes de la pintura de Paul Cézanne. Y te sugiero que prepares la bebida de tu preferencia porque este video va a ser largo y es intenso. Y ya lista la bebida de preferencia de todos los capítulos de este canal. Vamos a hablar un poco de la vida de Paul Cézanne. Y al finalizar el video te voy a explicar mis reflexiones con respecto a la técnica de Paul Cézanne en un video que desarrollé haciendo esa pintura paso a paso. Y quiero comenzar agradeciendo a Luis Bermúdez, uno de mis profesores, porque me facilitó libros de Paul Cézanne para documentar esta investigación y principalmente para entender el camino que quiero tomar yo particularmente en la pintura, pero eso te lo cuento en otro capítulo. Y para este video me estoy fundamentando en estos 2 libros que encontré y que, a pesar de que no son muy extensos en contenido, dan luces con respecto a su proceso técnico. Y esto está apoyado de investigaciones que también estuve haciendo en la web, especialmente en páginas como WikiArt, Google Art Project y investigaciones que hice en distintos blogs y videos de YouTube que hablan sobre algunos detalles de la técnica de Paul Cézanne. La historia de Paul Cézanne puede no ser tan atractiva como la de otros pintores durante su época como Van Gogh o Gauguin, que fueron historias un poco más trágicas y más dramáticas desde el punto de vista de lo que conocemos de la historia de los artistas. Paul Cézanne fue hijo de un banquero y la situación económica que tenía le permitía desarrollarse en la pintura sin las vicisitudes de los otros artistas de su época. Era un hombre muy solitario, con dificultad para relacionarse. Paul Cézanne murió como vivió, acompañado solo por su pintura. La única preocupación de Paul Cézanne era saber si iba a poder alcanzar su ideal artístico. Y desde el punto de vista de su personalidad pictórica podía considerarse como un espíritu transgresor, una persona que iba en contra de las reglas establecidas. Su objetivo era ir siempre más allá de lo que había sido establecido por la norma, en este caso era la Academia del siglo XIX. Ahora, podrás considerar a Cézanne un mal pintor o un buen pintor desde el punto de vista en el que lo veas, pero lo que es indiscutible es que fue quien asentó las bases de todo el movimiento del siglo XX y fue el pilar fundamental para artistas como Picasso y Matisse. Paul Cézanne fue contemporáneo del movimiento de los artistas impresionistas. Sin embargo, no se apegó a sus filosofías y, por el contrario, siguió en la búsqueda de lo que para él era la esencia de la pintura. Y esto es una de las cosas más importantes que voy a resaltar más adelante. En definitiva, Paul Cézanne consagró su vida al desarrollo de su obra. Creo que hasta cierto punto de una manera obsesiva, hasta religiosa. Y creyó en él a pesar de que no fue reconocido durante su época por sus contemporáneos. Y el reconocimiento real de Cézanne viene después de su muerte. A pesar de que era apreciado por algunos de los artistas con los que compartió, el boom de lo que fue la obra de Paul Cézanne se conoció fue en unas exhibiciones que se realizaron después de su muerte. Lo que me llama la atención de Paul Cézanne es su tendencia a geometrizar el paisaje y a buscar esa geometría dentro de la pincelada. A pesar de que no se considera un pintor cubista, sí sembró las bases de lo que iba a ser el cubismo en el futuro. Como hablamos anteriormente, la familia Cézanne o el padre de Cézanne venía de una posición económica adinerada porque era un banquero. Esto le permitía a Cézanne desarrollarse libremente en su desarrollo pictórico y una de las primeras pinturas que realiza son una decoración en una finca a la que se mudan a las cercanías de París, donde él desarrolla las 4 estaciones. De esta pintura podemos entender que es un pintor que apenas está empezando a entender la figuración,
muy simple, muy básica desde el punto de vista del entendimiento de la forma y de la profundidad que puede llegar a tener como pintor. Y de esto quiero hacer y resaltar algunos aspectos interesantes de la obra de Cézanne. Visto desde el punto de vista formal de la academia del siglo XIX, donde el ideal pictórico era la pintura de Ingres o Ingres, Cézanne era un mal dibujante y un mal pintor. El desarrollo del dibujo de Cézanne al inicio es muy básico, comparado al dibujo de un Bouguereau o incluso del mismo Picasso en su etapa temprana. El manejo de la figuración de Cézanne es bastante escaso. Sin embargo, esto no es lo que a mí me interesa resaltar en este video. A pesar de que Cézanne aplicó constantemente al salón, importante en el mundo de París de esa época, siempre fue rechazado. Y las primeras pinturas que se vieron exhibidas fue en el Salón de los Refusés, en el Salón de los Artistas Rechazados, donde por primera vez exponen los impresionistas, y después en otros salones que surgieron a la par del Salón Universal. En este periodo la pintura de Cézanne es una pintura muy densa, pintada principalmente con espátula, donde le da mucha importancia a la materia, con un dibujo bastante simplificado desde su punto de vista, pero con mucha fuerza pictórica. Vemos también una paleta rica en negros, una paleta muy gris, que es la paleta temprana de Cézanne y que va a cambiar en una de las etapas más importantes de su vida, que es la etapa en la que conoce a Camille Pissarro y se introduce o conoce lo que es los principios del impresionismo. Cézanne y Pissarro comienzan a trabajar juntos y Pissarro comienza a explicarle a Cézanne los nuevos conceptos de la pintura, especialmente lo que tenía que ver con el impresionismo, que le permite a Cézanne apartarse un poco de la paleta oscura y empezar a ver en el plein air o la pintura de paisaje una nueva posibilidad desde el punto de vista del color. Y esto es uno de los aspectos principales que quiero destacar de la obra de Cézanne. Su visión particular se centra en el entendimiento y la expresión del color. A pesar de que la pintura de él no es colorida como otros artistas, sí tiene una atención particular en las masas de color, y esto lo vamos a ir analizando poco a poco más adelante. Durante el proceso de desarrollo de la pintura de Cézanne hay un retrato que es particular, que es el retrato de Victor Choquet. No sé cómo se pronuncia, pero en fin. Lo importante de este retrato es que él ya en este momento comienza a encontrarse con su esencia pictórica y empieza a alejarse del impresionismo. Esta pintura es clave para el desarrollo de Cézanne a lo largo de su carrera. Hay un aspecto importantísimo de resaltar en este punto, y es que el proceso de Cézanne es muy lento. Y de hecho, en este libro hay unas notas sobre su proceso pictórico a través del retrato, y él lo narran de la siguiente manera. Cézanne hacía posar a su modelo por un periodo de horas en el cual él simplemente se limitaba a observar. Y es importante que recuerdes esto porque lo voy a nombrar más adelante como uno de los aspectos más principales de su proceso técnico. Este proceso de observación le permitía a Cézanne hacer una que otra marca con su modelo en vivo, pero no desarrollaba la pintura. La pintura la comenzaba a desarrollar cuando llegaba a su estudio. Esto significa que se alimentaba de sus impresiones del modelo en ese momento y en base a eso construía la pintura, siempre con la observación del natural. Y esto es una característica importante de la obra de Cézanne. La observación del natural es básica en el desarrollo de toda su carrera, y a partir de acá es donde comienza a crecer el artista, que a mí me llamó particularmente la atención. La esencia de la pintura de Paul Cézanne la encontré en un pequeño párrafo y me voy a permitir leerlo porque está muy interesante. Cézanne sienta las bases de su aportación al lenguaje del arte moderno. No quiere que su pintura refleje miméticamente, con una fría precisión, la realidad que le rodea, ya sea un objeto o un conjunto de objetos, una figura humana o un paisaje. Lo que le importa en realidad es saber transmitir mediante sus lienzos la estructura profunda de esos objetos, de esas personas o de esos paisajes. Cézanne anhela expresar la esencia de todo ello, y en este sentido no le interesa tanto captar la verdad óptica, aquello que nos transmiten nuestros ojos, como la verdad esencial y última del mundo que nos envuelve. Cézanne se aleja de esa expresión sensual del impresionismo, de la luz y del color,
y se acerca más a una exploración interna, estructural, que refleje la esencia de los modelos que él está pintando, de los sujetos que tiene frente a él. Todo con el propósito de generar una pintura autónoma. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a los aspectos técnicos de mi análisis con respecto a su técnica. Para hablar de dibujo, lo primero que quiero hacer es hablar un poco de este pequeño fragmento del dibujo de Camille Pissarro. Porque Cézanne toma del impresionista esta manera de hacer los tramados para su dibujo particular y de expresar la línea y la forma y las sombras a través de este juego de líneas. El dibujo de Cézanne es, como lo dije anteriormente, busca la esencia de los sujetos que tiene en sí, y para esto recurre a líneas orgánicas, tramadas, muchas curvas que lo que hacen es buscar los ritmos principales de la forma, ¿no? Vemos en detalles cómo esos garabatos y esos tramados en los árboles particularmente nos reflejan y nos dan a entender la manera en la que él está razonando su propia pincelada. En los retratos también vemos una síntesis muy grande que nos limita simplemente a ver las facciones particulares y la luz. Esto lo podemos ver en repetidas ocasiones, como el dibujo en su esencia más pura nos da la sensación de la visión como ve el mundo Cézanne. Lo vemos particularmente en este pequeño autorretrato donde él está dejando únicamente lo que es esencial para la expresión de su retrato. Y este mismo principio lo va a aplicar a la pintura en esta segunda característica importante que va a ser la luminosidad. Para hablar de la luminosidad quiero centrarme en las acuarelas porque ellas dejan ver un poco cómo él buscaba la luz en sus sujetos. En este caso vamos a hablar de puros paisajes, porque aquí podemos empezar a ver no solamente cómo él utiliza el blanco del papel para reflejar la luz de los sujetos que está observando, que está estudiando, pero también la manera en la que está aplicando las manchas de color. La acuarela se caracteriza por ser un medio muy luminoso, y aquí podemos ver cómo él, a través de las pocas pinceladas que coloca, trata de crear esa armonía de color que lo caracteriza, especialmente en esos rosas y esos azules y violetas que se repiten tanto en su paleta. Vemos en la pintura que los tonos están colocados y los coloca y los deja secar, los coloca y los deja secar, creando pequeñas manchas de color que lo que nos dan a entender es que él busca centrarse en aislar esas pequeñas masas de color e irlas colocando armónicamente sobre la superficie. La tercera característica importante es la del color. Cézanne, cuando aplica la pincelada, la aplica buscando masas de color. Y a pesar de que el color no es puro, está bastante armonizado, está bastante matizado con el entorno. Podemos ver cómo las pinceladas están colocadas y son, digamos, un intento de aplicar la pincelada y dejarla. No la mueve demasiado, no soba el color, no lo agrisa con otros colores encima, sino que trata de ir dejando su impresión de la luz y del color en el momento en el que va pintando. Esto es lo que produce que su pintura sea tan lenta, especialmente cuando hablamos de retratos y de paisajes, porque está respondiendo quizás a una percepción emocional intuitiva del color, y por eso va aplicando poco a poco las manchas para describir el sujeto que tiene de frente, siempre teniendo en cuenta las características anteriores del dibujo muy orgánico y la luminosidad. Y por último, quiero resaltar una de las pinturas desde mi punto de vista más importantes de la carrera de Cézanne, que es la de los bañistas, que fue un tema que él estuvo trabajando por mucho tiempo durante su carrera. Y creo que el objetivo
de esta búsqueda es integrar toda su visión en una sola pintura. Cuando hablamos de pintura es complicado tratar de colocar todo armónicamente en un solo formato, y en este caso Cézanne lo logra en esta pintura, creando así con este trabajo una obra que va a influenciar a los artistas de todas las generaciones que vienen después de él. Y ahora que he hecho un resumen de todos esos análisis que he venido llevando por un mes obsesivamente en mi estudio, te invito a ver el próximo capítulo que puedes ver en este canal sobre la técnica de Paul Cézanne, en la que te explicaré paso a paso mis análisis con respecto a su desarrollo técnico y cómo podemos entender su proceso pictórico. Así que nos vemos en el próximo capítulo.